A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro invitado en esta parte del programa. Se trata de Víctor Salmerón, periodista especializado en el área de economía, autor de los libros Petróleo y Desmadre y la economía del caos. Víctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola María Alejandra, un placer hablar contigo. Un gusto conversar contigo, Víctor. Mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros acerca de este artículo que publicaste en la página de Runrunes a propósito del impacto de la guerra de Ucrania sobre el precio de los alimentos en Venezuela. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, ciertamente la guerra en Ucrania está teniendo un impacto muy fuerte en todo el mercado de alimentos en el mundo, sobre todo de productos agrícolas, concretamente, por ejemplo, el trigo. Ucrania es un gran productor de trigo. 9% de las exportaciones globales de trigo vinieron de Ucrania en el 2020, según datos de la FAO. También 15% del maíz. Y eso se une a que Rusia, a su vez, es un productor fundamental de trigo, que provee alrededor de 19% del trigo que se exporta mundialmente, y Rusia es ahora un país sancionado, desconectado de la economía global. Ucrania, un país invadido. Todo eso ha hecho que el precio del trigo se dispare. Prácticamente desde que Rusia invadió Ucrania, el precio del trigo ha aumentado más de 50%. El del maíz acumula un salto de alrededor del 20%. Y entonces esto tiene un impacto en Venezuela, principalmente porque Venezuela todo el trigo que consume lo importa. Lo importa mayoritariamente de Canadá y Estados Unidos, pero es un trigo que una vez se acaben los inventarios va a tener que importarse a un precio mayor. El trigo, pues, es la materia prima fundamental para lo que viene a ser la pasta, el pan, galletas. Y en el caso del maíz, pues estamos hablando del maíz blanco y el maíz amarillo. Venezuela importa alrededor de la mitad de todo lo que consume de maíz, y entonces en el caso del maíz blanco, pues es la materia prima para la harina precocida de las arepas. En el caso del maíz amarillo es el componente esencial para la comida de los animales, como cerdos, pollos. Y hay un tercer factor que incide sobre el tema de los alimentos, que es los fertilizantes. El precio del gas ha aumentado de una manera muy importante. El gas incide en los costos para fabricar fertilizantes. Y Rusia es un proveedor fundamental de fertilizantes para Venezuela. Se convirtió así en los últimos años por los distintos tratados que ha venido haciendo el gobierno con Rusia. Entonces, Rusia, a través de su empresa Fosagro, es un proveedor fundamental de fertilizantes. Los fertilizantes han subido mucho de precio también en el mercado mundial. Y entonces, ante los problemas también por las sanciones, Rusia ya anunció que ha pedido a sus empresas que limiten las exportaciones y las ventas de fertilizantes para tratar también de mantener la oferta en su mercado interno. Eso ha hecho, por ejemplo, que Brasil, que es un país que con una enorme agricultura y que es el principal consumidor de fertilizantes, haya tenido ya que enviar una delegación oficial a Canadá para tratar de acordar una venta de fertilizantes por parte de Canadá para Brasil. Entonces, todo esto está ocurriendo en estos momentos. Es un escenario muy dinámico, pero lo que podemos ver pues es que
este conflicto pues tiene una incidencia en precios de alimentos, y lo más previsible es que una vez se acaben los inventarios que tienen las empresas venezolanas, tanto de trigo, tanto de maíz, y cuando sea necesario los fertilizantes para las próximas siembras, pues allí se va a sentir el impacto de estos nuevos precios. ¿Es posible a estas alturas calcular, digamos, el incremento que sufrirían los productos terminados o es muy pronto, Víctor? Bueno, es muy difícil, me imagino que eso varía de empresa a empresa, pero lo que podemos decir, por ejemplo, en el caso de la pasta, estamos hablando que el trigo, que ha aumentado 54% desde que hubo la invasión de Ucrania, el trigo es 70% de los costos de fabricación de la pasta. En esto es decir, esta economía global está tan relacionada que, por ejemplo, podemos ver que Venezuela es un gran comprador de pasta de Turquía. La pasta turca, a través de marcas como Bellini, por ejemplo, tiene una amplia presencia en los anaqueles de Venezuela, y Turquía depende en gran medida del trigo que le vende Rusia, o sea que por allí también va a venir un impacto, porque en el tema, por ejemplo, de la pasta, el 60% de la pasta que se está consumiendo en Venezuela es importada, y en su gran mayoría viene de Turquía. Turquía es un país que se está viendo afectado por el aumento del precio del trigo y por los posibles impactos que pueda tener Rusia para seguir vendiéndole trigo, ¿no? Aparte de esto, en el tema del trigo está la incidencia de que China anunció que su cosecha de trigo se ha visto afectada por lluvias. Se espera que esa cosecha sea 30% menor a lo que se esperaba, por lo cual China va a ser un comprador de trigo en el mundo. Eso también va a incidir en los precios, ¿no? Yo creo que algo que podemos prever en todo esto, porque el gobierno se ha estado reuniendo con las empresas tratando de precisar las necesidades de importación, es que el gobierno va seguramente, o podría estar pensando en prorrogar la eliminación de aranceles para las importaciones de alimentos. Esto es bueno y malo dependiendo de cómo se vea. Por ejemplo, en el caso de la pasta que viene de Turquía, eso haría que, aunque venga un aumento de precio por el nuevo costo del trigo, si esa pasta no paga aranceles, pues el impacto en precios se ve un tanto limitado. Sin embargo, los productores venezolanos están compitiendo en desventaja con esos productos, y la entrada de esos productos sin pagar aranceles y sin pagar IVA ha creado una especie de competencia desleal que está barriendo a marcas venezolanas emblemáticas. Estamos hablando de la pasta tradicional en Venezuela, Ronco, Capri, etcétera. Esas marcas han pasado a ser minoría, y la pasta turca se ha convertido en la que tiene mayor presencia en el mercado venezolano. Bueno, tú mencionas un dato en este artículo que estamos comentando, y tiene que ver con la inflación de estos productos terminados de la cesta básica venezolana. Tú mencionas la harina de maíz, la harina de trigo, pasta, aceite, leche y otros, y bueno, destacas un incremento de 5,9% en los 2 primeros meses del año. ¿Es previsible que debido a estos problemas sea superior, Víctor? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, eso va a incidir en productos que son muy básicos. Como digo, estamos hablando de pan, de pasta, de alimentos para pollos, alimentos para cerdos. Estamos hablando de la harina precocida para las arepas. O sea, indudablemente esto va a tener un impacto, yo pienso, en la cesta básica, en productos que son muy sensibles, ¿no? En una economía donde la inflación sigue siendo muy elevada. La inflación del año pasado fue de 686%. Lo menos que se espera este año es que vuelva a ser de 3 cifras, o sea, que vuelva a estar sobre el 100%. Entonces,
evidentemente yo creo que sí va a haber un impacto en alimentos y también en sobre todo también por las importaciones que se puedan hacer y cómo esas importaciones, esa producción en otros países también se va a ver afectada por una cantidad de elementos como el precio de los combustibles, el precio del gas, las disrupciones que hay en las cadenas de suministro, el tema mismo de cómo están aumentando en general las materias primas. Entonces, yo creo que es un ambiente donde ciertamente pareciera que va a haber un impacto en inflación. Es muy temprano para aventurarse a decir de cuánto, pero creo que es lo más previsible. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de los fertilizantes. Leyendo algunas publicaciones especializadas, advierten que el rendimiento de los cultivos podría reducirse a la mitad sin el uso de fertilizantes, sobre todo aquellos que vienen de Rusia o Ucrania. Los dos países recientemente prohibieron la exportación de estos productos agrícolas. Te ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera tu comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca del impacto en la producción de alimentos de la guerra en Ucrania. La guerra que inició Rusia en Ucrania. Nos acompaña Víctor Salmerón, periodista especializado en el área económica. Y yo te comentaba acerca del problema con los fertilizantes. Tú lo mencionas en este artículo de Runrunes. Rusia y Ucrania decidieron suspender la exportación, parece por razones evidentes, de este producto agrícola. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, en esto Venezuela... digamos, la mezcla más utilizada en el tema de fertilizantes para el agro es lo que se conoce como el NPK, que es una mezcla de nitrógeno, fósforo y potasio. En Venezuela se produce urea, que es muy rica en nitrógeno,
y entonces por allí podría el país tener un abastecimiento importante. Pero en lo que es la mezcla completa, esto que se llama el NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio, Venezuela, como decía antes, pues lo importaba y lo importa principalmente de la empresa rusa Fosagro, que se convirtió en un proveedor muy importante, ¿no? Como tú bien dices, Rusia ha venido limitando ya las exportaciones de fertilizantes. Ahí está también lo que está ocurriendo con Bielorrusia, que ha sido también un país sancionado. Bielorrusia es un gran productor de potasio. Entonces, lo que pareciera, y es el gran temor de lo que he podido hablar con muchos productores agrícolas, es que Venezuela podría tener una escasez de fertilizantes. Más allá de que el presidente pues ha dicho que Venezuela puede exportar fertilizantes y le ha ofrecido fertilizantes a Brasil y a México. La realidad es que Venezuela, por lo que he podido conversar, podría principalmente exportar urea, pero no esta mezcla del NPK. Tal vez por eso es que el gobierno brasileño, a los 2 días después de que el presidente Maduro le ofreció al presidente de Brasil, Bolsonaro, exportarle fertilizantes, pues lo que hizo fue enviar una delegación a Canadá para negociar la compra de fertilizantes hechos en Canadá. Lo cierto es que, leyendo algunas cifras, Víctor, insisto, de publicaciones especializadas, Rusia producía o produce todavía 50 millones de toneladas de fertilizantes al año. Esto equivale al 13% de la producción mundial. Otra parte menor, evidentemente, la producía Ucrania. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Te escuchamos. Bueno, ciertamente, como bien lo dices, Rusia es un enorme productor de fertilizantes. Y hay una gran incertidumbre sobre qué va a pasar con la posibilidad de esas empresas rusas de seguir operando en un entorno donde los principales bancos de Rusia han sido desconectados de la economía global, porque ya no están en el sistema SWIFT, que es el sistema de pagos globales. Hay más de 300 empresas multinacionales que están saliendo de Rusia, lo cual ha amplificado el efecto de las sanciones. El rublo se ha hundido a menos de la mitad de su valor. Podemos prever que mañana el mercado está esperando que Rusia entre en default. Rusia tiene que pagar mañana intereses sobre 2 de sus bonos, y ahí los bonos se han venido abajo en su precio porque se espera que Rusia no pueda cancelar estos intereses o que intente hacerlo con rublos, con lo cual también para el mercado sería como un default, con lo cual eso va a agravar aún más este entorno de la empresa de las empresas en Rusia. Y el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia dijo el 4 de marzo que debido al sabotaje, lo que ellos llaman el sabotaje de las entregas por varias empresas de logística extranjeras que se han estado retirando de Rusia, los agricultores de Europa no pueden recibir los volúmenes de fertilizantes contratados a Rusia. O sea que ya Rusia, que es un gran productor de fertilizantes, como bien recordaba, pues está comenzando a incumplir con los envíos de fertilizantes que tenía pactados para Europa y para otros países. Entonces lo que vamos es a un entorno de escasez de fertilizantes y a unos altos precios, que además se ven impactados por el precio del gas, que es un costo muy importante en la fabricación de fertilizantes. O sea que lo que podemos prever es un aumento de precios muy importante de los fertilizantes, que va a tener impacto en los productos finales y que puede también tener impacto en las cosechas de una gran cantidad de países y también en lo que pueda sembrar Venezuela en los próximos meses. Ahora, tú mencionas el tema de los petrodólares. Está ocurriendo, Víctor, un fenómeno que tiene que ver con la caída estrepitosa del precio del petróleo por varias razones, según los analistas. Una de ellas tiene que ver con el confinamiento en China
y las negociaciones de Rusia y Ucrania que aparentemente avanzan. Es impresionante ver lo que ha ocurrido con el precio internacional del crudo, ya por debajo hoy de los $100. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Te escuchamos. Bueno, yo diría que si hay un precio que es hipersensible a cualquier noticia, es justamente el precio del petróleo. Yo creo que hay distintas fuerzas, como tú bien dices, moviéndose en el mercado. Yo creo que va a depender mucho de cómo avancen esas conversaciones entre Rusia y Ucrania. Evidentemente, ante cualquier signo, pues el petróleo reacciona. También si mañana esas conversaciones fracasan, pues probablemente veamos un salto nuevamente del precio. Lo que sí está claro es que estamos en un entorno donde las perspectivas, yo pienso que es que a mediano plazo tanto Europa como Estados Unidos quieren depender menos del petróleo de Rusia. Rusia es un enorme productor de petróleo, produce 10 millones de barriles por día. Es un petróleo que es fundamental para Europa, y creo que estratégicamente Estados Unidos y Europa van a buscar que aumente la oferta de crudo en el mercado. Creo que por eso se está tratando de avanzar en el tratado con Irán sobre armas nucleares para que la oferta de Irán regrese. Es muy probable que Estados Unidos incentive la producción de las empresas de fracking, y también hemos visto como ese incipiente intento que podría llevar a unas licencias en Venezuela que hagan que la producción en Venezuela pueda tener algún oxígeno. Entonces, creo que esas son las señales como más relevantes hacia el corto y mediano plazo, y el precio pues va a ser un precio como siempre ha sido el de petróleo, un precio muy histérico, que ante cualquier señal que hable de una mejora en las perspectivas de alcanzar algún acuerdo en la guerra Ucrania-Rusia, o por el otro lado una señal de que la economía global pueda ir a un efecto recesivo nuevamente por el impacto del coronavirus, y que se frene la mejoría que venía habiendo en la economía global, que era también un factor que estaba incidiendo en el costo del petróleo, pues allí vamos a ver también unas reacciones inmediatamente en el precio. Finalmente, Víctor, ¿cómo interpretas tú la declaración de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, advirtiendo que el tema de las negociaciones con Venezuela para acceder a petróleo de nuestro país no está en la conversación ahora mismo? Seguramente producto de la reacción de los partidos políticos, incluyendo el demócrata expresando sus observaciones, su rechazo. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Bueno, yo creo que esa es una negociación. Yo creo que el principal gesto es que Estados Unidos decidió de una manera, es decir, decidió tomar en sus manos la relación con Venezuela y buscar un acercamiento, llamémoslo diplomático, de alto nivel de manera directa. Creo que ese es un cambio en las relaciones como venían ocurriendo. Obviamente creo que esa es una negociación que depende de una cantidad de factores, no solo en el tema petrolero, porque lo que Venezuela puede dar ahorita en lo inmediato en petróleo es muy poco para los objetivos, llamémoslo estratégicos, de Estados Unidos, de aumentar la oferta de petróleo de una manera importante y restarle entonces importancia al petróleo ruso en el mercado. Yo creo que lo que Venezuela está produciendo alrededor de 700,000 barriles diarios. Sus exportaciones son más que todo a Asia, es lo que viene exportando Venezuela, alrededor de unos 500,000 barriles. Para que tengamos una idea, ese mercado que Venezuela perdió con Estados Unidos, pues lo sustituyó Rusia. Rusia es el país que
que le estaba vendiendo petróleo a Estados Unidos, una cantidad muy pequeña que Estados Unidos puede sustituir con distintas fuentes. Entonces creo que ese acercamiento no tiene como principal prioridad que Venezuela venda petróleo ya a Estados Unidos. Creo que ese es un objetivo, como digo, a mediano plazo, y que con Venezuela tiene para mí dos metas importantes. Una, a mediano plazo, tratar de recuperar la producción venezolana, que eso va a llevar tiempo, pero que podría ser un factor de aquí a unos 2 años aproximadamente, si vemos que este es un tema, como digo, a mediano plazo que se plantea Europa y Estados Unidos, de que haya menos dependencia del petróleo ruso. Y 2, alejar a Venezuela de la órbita soviética, restarle un poco de compenetración a esa relación entre Venezuela y Rusia. Algo también que es relevante aquí es que para Venezuela sí puede ser más importante recuperar lo más pronto posible ese mercado de Estados Unidos, porque ante las sanciones que está teniendo Rusia, lo que se está viendo es que ya ha comenzado una relación más estrecha desde el punto de vista petrolero entre Rusia y China, y Rusia ha comenzado a venderle a China un tipo de crudo, el Ural, que es de mejor calidad que el crudo venezolano, y lo está haciendo a unos descuentos importantes para comenzar a asegurarse una mayor tajada del mercado petrolero en China. O sea que de alguna manera Venezuela ha comenzado a competir por el mercado chino con Rusia con una gran desventaja, y algo que podría ser estratégico, que es estratégico entonces para Venezuela, es recuperar ese mercado de Estados Unidos y poder vender el petróleo sin descuento. Ahora está por verse si la administración de Maduro será capaz de alcanzar esa negociación y de ceder en los temas también de fondo que van a ser planteados allí, como garantías electorales para el 2024, algún proceso de mayor institucionalización, de mejora en lo que podríamos llamar los caminos democráticos en Venezuela. Creo que eso es lo que al final va a supeditar esas conversaciones. Señor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializado en el área económica. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz.
objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Fundación Empresas Polar y el Premio Lorenzo Mendoza Fleury. Premiar la actividad científica es una tarea difícil y a la vez importante para estimular su desarrollo. Desde 1983, cada 2 años, la Fundación Empresas Polar otorga el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury a 5 científicos venezolanos en las áreas de biología, física, matemática y química y sus respectivas interdisciplinas, con base en el talento, la creatividad y la productividad. La adjudicación de los premios queda en manos de un jurado compuesto por 7 científicos venezolanos, designados por la Fundación para cada premiación. Este premio se ha venido posicionando para muchos como el máximo galardón que puede recibir un científico en Venezuela. En el año 2017, el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury fue otorgado a 5 científicos venezolanos excepcionales. Rafael Almeida, quien se ha dedicado a estudiar la naturaleza del enlace químico y de la reactividad química. Gloria Buendía, por sus contribuciones a la física de la materia condensada. Yamile Quintana, por sus investigaciones en matemática y en particular por el desarrollo de material didáctico para la enseñanza de la tan difícil disciplina. Pedro Rada, por sus hallazgos sobre la adicción al azúcar y por sus estudios sobre la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson. Y Wilmer Tesara, cuyos trabajos han contribuido a entender cómo algunas plantas regulan la fotosíntesis. Con esta edición, son 90 los venezolanos que han recibido a lo largo de 35 años este reconocimiento de gran valor para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en pro del bienestar de la colectividad. Es menester reconocer el interés y compromiso de la Fundación Empresas Polar por valorar la actividad científica en el país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de la corrupción en nuestro país, pero tomando como punto de partida una investigación que acaba de publicar varios medios de comunicación, incluyendo el Pitazo. Nos acompaña una de las responsables de este trabajo. Se trata de Grisha Vera, coordinadora de investigación del Pitazo. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta investigación. Francamente, nos llamó poderosamente la atención la denuncia que ustedes reflejan allí, que salpica al sistema de orquestas con un préstamo, entiendo, o una cantidad de préstamos millonarios que no se sabe, cuyo destino no se conoce. ¿Dónde está? ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, lo primero es contar que la investigación se trata del programa Acción Social por la Música, que beneficia, este programa beneficia es al sistema de orquestas, ¿no? Al sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles en Venezuela. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, que en el año 2007 el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó a Venezuela este proyecto con el nombre que ya les mencioné, y en este proyecto inicial el monto era de $211 millones. 150 millones los financiaría el banco y el resto del dinero los daría el Estado venezolano.
¿Qué fue lo que conseguimos? Que gran parte de estos recursos, o sea, el proyecto en general tenía como objetivo ampliar al sistema y descentralizarlo, ¿no? Porque la mayor parte de la operación del sistema y las decisiones y todo se toman en Caracas. ¿Qué fue lo que nos conseguimos? Que en la mayor parte de los recursos se iban a invertir en lo que era el desarrollo de la infraestructura, es decir, la construcción de 7 sedes del sistema en 7 ciudades del país, 7 ciudades distintas. Lo que nos conseguimos fue que hasta la fecha se ha iniciado una de las construcciones que, contrario al objetivo que se planteaba en ese proyecto inicial en el año 2007, que era descentralizar el sistema, la única obra que se ha levantado es la de Caracas, con un avance físico del 73%. Hasta el año 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo había financiado, transferido para la ejecución de este proyecto, $124 millones. Y el Estado venezolano, según la respuesta que nos dio el mismo sistema, había financiado unos $60 millones. ¿Realmente qué pasó con el dinero? No lo sabemos. Hay mucha opacidad en torno a esto, porque cuando el equipo hizo la revisión de los documentos oficiales venezolanos, las memorias y cuentas, los presupuestos anuales, las leyes de endeudamiento, nos conseguimos con que el Estado venezolano presupuestó se endeudó en la ley de endeudamiento hasta 800% más de lo que según cuesta el proyecto, ¿no? Entonces, allí hay un tema que la planificación no se corresponde, ¿no? No se corresponde lo que dice el BID a lo que está establecido en los documentos venezolanos. Incluso en los mismos documentos venezolanos hay contradicciones. Entonces, ese es como el primer punto donde es todo muy opaco. Y el segundo punto, sobre, bueno, qué es lo que se ha avanzado y cuánto ha costado, la explicación que nos dio el director del sistema es que cuando ellos fueron a proceso de licitación en conjunto con el BID para las empresas, para la construcción de los centros, resulta que todo había aumentado muchísimo, lo que ellos habían proyectado no se correspondía con lo que iba a costar, y además al proyecto lo agarró luego todo lo que fue el proceso de inflación en Venezuela, ¿no? Entonces, un edificio que iba a costar para todos para la fase completa del trabajo, la ejecución del presupuesto iba a ser algo así como de 73%, ¿no? La construcción de los centros, los 7 centros. Ahora, todo el dinero que se ha transferido, estamos hablando de $180 millones, gran parte de ese dinero, en lo que se refiere a la infraestructura, solo se ha logrado desarrollar una de las obras en Caracas. Porque el resto, bueno, del avance, del estatus en las regiones, es que incluso en algunas no tienen terrenos aún, hay disputas por los terrenos, en otros sí tienen los terrenos pero están baldíos, y en 2 de las ciudades, como lo es en Puerto La Cruz y en Barquisimeto, el proyecto quedó en planos. Solo se levantaron los planos y allí quedó todo. Esto es lo que te puedo contar. No sé si tienes alguna otra pregunta para seguir ampliando. No me quiero ir por... muchas inquietudes, porque sobre este punto específico nos llamó la atención que ustedes identifican que en teoría se iban a construir 7 edificaciones para la enseñanza de música ubicadas en Maracaibo, Maracay, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Mérida, Barquisimeto y Guanare. Estamos hablando, bueno, de edificios, y sería muy fácil, digamos, comprobar si existen o no. Tú ya nos adelantas algo, yo te pediría un comentario porque el dinero se pagó, ¿correcto? Sí, o sea, de los 211 millones que iba a costar en total, el BID ha dado 124 millones, ha transferido hasta el año 2017, luego pararon el envío de los recursos porque el gobierno venezolano no ha honrado la deuda, entonces pagaron los desembolsos, y el Estado venezolano, según las declaraciones de el sistema, ha dado $60 millones. Sí, es mucho dinero. Es por lo menos el 90% de lo que ellos presupuestaron que iba a costar todo este programa, y por lo menos lo que tiene que ver a nivel de infraestructura solo se ha levantado una sola,
Y fíjate, hace un momento mencionabas las ciudades, ¿no? Eso fue algo que me faltó. En el proyecto inicial, la construcción del centro de Caracas no estaba contemplada. Esa modificación la hacen 2 años después de aprobar el proyecto, en el año 2009, que prefirieron, o sea, la decisión fue suprimir la sede de Guanares por otra construcción en Caracas. Cabe destacar para la audiencia y por no sé si sea de su conocimiento o no, pero ya en Caracas existe un centro de acción social por la música que fue construido en un programa distinto a este, anterior a este, y donde se han presentado, bueno, artistas de talla internacional y donde se dan los grandes conciertos del sistema. Todo se ejecuta allí, o sea, Caracas cuenta con infraestructura, pero en aquel momento, en el año 2009, cuando se tomó esta decisión, nos comenta hoy el director ejecutivo del sistema, es que, bueno, que el espacio en Caracas estaba quedando pequeño y fue una decisión estratégica. Entonces, contrario a los objetivos de descentralizar, de ampliar y de dar oportunidades también al interior del país, o mayores oportunidades al interior del país, bueno, realmente la decisión fue construir el de Caracas. Y cuando el dinero también se hizo corto, bueno, la decisión fue no vamos a seguir con los del interior y vamos a terminar en esta segunda fase del proyecto solo el de Caracas. Eso es realmente la historia, ¿no?, de los centros. Ahora, Grisha, el dinero se hizo corto, o sea, un edificio en Caracas costó más de $200 millones. ¿Qué puedes comentarnos sobre este punto en específico? Bueno, va a costar, ¿no?, más de 200, según los últimos informes del BID, es la proyección. Y vale, a nosotros nos alarma, lo que pasa es que, claro, tenemos un punto, ¿no?, somos periodistas, pero cuando estábamos buscando las referencias de cuánto podía costar una obra como esta, por ejemplo, un edificio que se está haciendo en Los Ángeles por una de las fundaciones que lidera Dudamel, que se proyectó en el año 2018, va a costar $14 millones. Y también es un complejo musical, es para la enseñanza de la música, también con unas necesidades, ¿no?, y una demanda. Estamos hablando de Los Ángeles. No es que Caracas no tenga demanda o no tenga habitantes, pero cuando uno compara la población, las necesidades, y más, uno dice, wow, y más que ya Caracas tiene una sede y la otra no, uno, claro, el de acá, el que se está construyendo en Caracas, y por eso la comparación no es que valga por completo, no vale por completo, y es porque el que se está construyendo en Caracas es muchísimo, muchísimo más grande que en metros cuadrados, ¿no?, que el que se plantea y se está construyendo en Los Ángeles, que ojo, esto fuera del sistema, estoy comparando obras similares, ¿no? Pero como les digo, como el tamaño no es igual, no podemos establecer si es mucho o es poco, pero sí llama la atención que en una ciudad como Los Ángeles, que esa fundación con un objetivo similar a los del sistema no cuenta, también sería esa su sede propia, la sede sea suficiente, una sede más pequeña que la de Caracas, que ya cuenta con un edificio, ¿no? Pero bueno, son realmente además, las necesidades de la institución. Perdón que te interrumpa. Es lo que nos comenta. Entiendo que ustedes publican que estos 200 millones se aprobaron para estas 7 sedes, no solo para la de Caracas, o nos equivocamos. No, para las 7 sedes, así es. El proyecto contemplaba las 7 sedes, y es más, el proyecto también dice que las ciudades que se habían elegido, 2 cosas, ahí apunta 2 cosas importantes a nivel de presupuesto. Una era que el presupuesto que estaban presentando tenía 90% de confiabilidad. Y lo segundo era que ya tenía el estudio y tenía la aprobación de los terrenos, ¿no? Y por eso se escogieron esas ciudades estratégicamente. Y lo que sabemos al 2022 es que, por ejemplo, en Mérida todavía no existe un terreno y en Maracay está en disputa. Entonces, ni siquiera los terrenos realmente, o sea, lo que prometieron en ese primer proyecto presentado en el 2007 no es lo que luego uno se encuentra en la realidad cuando te dicen, no, es que lo que habíamos proyectado no alcanzó. Ah, bueno, pero no es que era 90% fiable, no es que lo otro, no, ya va, disculpa que se me fue, pero lo otro que era lo de los terrenos, ¿no? Mira, los terrenos todos están aprobados, no, pero si todavía estás en disputas por 2 y han pasado 15 años. Entonces, lo que vemos es que realmente, y lo que se interpreta también de la mano, evidentemente, todo esto de especialistas, analistas presupuestarios, es que lo que se contempló inicialmente en el proyecto no se correspondía exactamente con la realidad.
O sea, lo que decía que estaban prometiendo y que ya estaba amarrado y que ya estaba confiado y que ya se habían hecho los estudios, pues no, porque cuando fueron a hacer la obra, parece, ¿no?, que no alcanzó. Pero como te digo, tenemos aquí un límite, sí, más de 124 millones y los 60 millones, claro, no todo esto se ha ido para el tema de infraestructura. Ellos han comprado equipos, han comprado instrumentos y han aumentado la matrícula. Pero la parte que iba a sostener esta matrícula, que iba a sostener las operaciones, que iba a descentralizar el sistema, realmente en esa fase de este programa todavía está en deuda. Es un programa que no ha terminado. Nos llamó la atención. Que ahí sigue, pero ya vamos a más de 15 años. Correcto, pero es que nos llamó la atención porque nos recordó mucho a lo que ocurrió con Odebrecht, si me permites digamos la comparación. Es decir, se aprobaron recursos y las obras no existieron, ni siquiera comenzaron en algunos casos. Si me permites, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera preguntarte, no sé si indagaron en ello, pero los organismos multilaterales, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo, tienen, digamos, unos sistemas de control muy estrictos. ¿Qué pasó allí? Es decir, nadie supervisó, nadie controló ese dinero que se aprobó desde el año 2007. Que, al regreso de la pausa, si me permites, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la corrupción en nuestro país, que en esta oportunidad salpica al sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, tal y como lo refleja un trabajo de investigación realizado por la Alianza Rebelde Investiga y Conectas. Nos acompaña Grisha Vera, una de las autoras del trabajo, coordinadora de investigación del Pitazo. Yo les hago una inquietud que tiene que ver con los controles. Grisha, en el caso concreto de, digamos, organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, hay sistemas de control y supervisión muy estrictos. ¿Qué pasó con esto? ¿Ustedes lograron determinar algo al respecto? ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, justo. Mira, no lo sabemos. O sea, no lo sabemos porque nosotros desde el mes de diciembre estábamos solicitando entrevistas con el Banco Interamericano de Desarrollo
por las distintas vías, tanto correo electrónico como fuimos a la sede acá en Caracas, como también seguimos todo su manual de instrucción y llenamos el formulario en su página. La respuesta que nos dieron al formulario realmente fueron los informes de los que nosotros ya habíamos obtenido la información y de los que surgían nuestras dudas. Y el día de ayer, luego de que salió la campaña de intriga del especial, es decir, que dijimos, mañana vamos con esto, nos llegó un correo del BID, pero el correo no explica, o sea, hay muchas de las preguntas que nosotros hicimos que no están contestadas, y entre las que no están contestadas es esta. No sabemos qué pasó, ellos lo que sí aseguraron es que la decisión, ¿sí?, de construir esta sede muchísimo más grande en Caracas, en contradicción, según nuestra percepción, con los objetivos que establece el mismo proyecto, el proyecto inicial, eso fue una decisión que la tomó el ente ejecutor, es decir, el sistema. Entonces, eso fue lo que nos dijeron, y de resto, bueno, lo que ya sabíamos, que no habían dado más dinero por el impago venezolano, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se dio esa modificación? ¿Cómo fue la discusión al interno? Nosotros los desconocemos. El director ejecutivo del sistema sí nos dijo que todo esto, y evidentemente es así porque si no, no hubiesen existido los desembolsos, todos estos cambios, el de en Guanare no, ahora en Caracas, ¿no? Las otras regiones no, porque no alcanza, vamos a construir este edificio en Caracas que lo necesitamos y que debe ser súper inmenso. Todas esas decisiones fueron aprobadas por el BID. ¿Con qué criterios? Mira, no lo sabemos porque esa respuesta no nos las dieron. Igual con los organismos de control a nivel de Venezuela. Todavía estamos esperando que la Contraloría General de la República nos responda la solicitud de entrevista para justo hacerle estas preguntas, porque es eso, mira, ¿qué pasó con el dinero? No lo sabemos, capaz está en el edificio de Caracas. Ahora, siempre quedan también las interrogantes. ¿Era necesario ese edificio en Caracas? Las regiones no necesitan esos edificios. ¿Por qué plantear y vender un proyecto y luego hacer lo contrario? O sea, todas esas dudas están porque cuando hay modificaciones en los contratos tienen que haber argumentos de peso. Entonces, no las tenemos y la explicación que sí tenemos y que, bueno, nos atendieron y nos contestaron todas nuestras preguntas, que fue el director del sistema. Esa fue su respuesta, pues que todo fue aprobado, que obedecía a decisiones estratégicas en su momento de José Antonio Abreu, y que se había hecho insuficiente el espacio del primer Centro de Acción Social por la Música y por eso la construcción de este nuevo centro en Caracas, y que no es que los otros se dejaron de contemplar, sino que ahora serán para una nueva fase del proyecto. Lo que también nos explicaba el director del sistema es que un edificio de esta magnitud requiere no es nada más la infraestructura, sino también toda la mecánica, ¿no? Y todo el tema también adentro, ¿no? Dentro de las instalaciones, para que realmente sean aptas para esta situación. Ahora, ¿por qué tan grande? Bueno, también algo que tampoco lo entendemos, pero han sido decisiones del ente ejecutor. Eso es lo que sabemos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Iricha, otra duda que nos surgió al leer el trabajo tiene que ver con la cantidad de años que esto fue financiado. 15 años, entiendo yo, tardaron, digamos, en darse cuenta o en decidir cortar el financiamiento. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Esto se aprobó en 2007, me corregirás si me equivoco, la época del expresidente Chávez. ¿Ustedes lograron determinar los responsables a lo largo de esos 15 años? Te escuchamos. Sí. Bueno, lo primero es que el préstamo, evidentemente, el BID no lo hace el sistema, lo hace a la República, lo hace a Venezuela. El sistema es un ente adscrito al despacho de la presidencia, que por cierto, debo decir que no nos aceptaron ni siquiera la carta de solicitud de entrevista, porque no están aceptando solicitud de entrevista. Esta es como la cadena de mando. A nivel de responsabilidades, el director ejecutivo de la fundación, realmente, porque es la fundación la cara jurídicamente el responsable de esto, bueno, está enterado y ha estado en esto desde el principio. Evidentemente hay figuras que estaban involucradas, desde el jefe de Estado en su momento, Chávez, como José Antonio Abreu, también el fundador y cabeza del sistema por todo. Bueno, son personas que ya fallecieron, ¿no? Ahí hay un primer bloque. Pero bueno, esto al final son también, es país con un banco, los que hicieron el contrato,
y por tanto son entidades y no personas las que siguen los acuerdos. El impago y la deuda y el corte del desembolso es desde el año 2017, no fue solo este proyecto, fue muchísimos proyectos que el BID tenía con Venezuela. Año 2017 si recordamos, y le podemos recordar a las audiencias, bueno, uno de los años pico en lo que era el tema crisis económica en Venezuela, el año donde empieza la hiperinflación, o sea, es un año tope a nivel económico, es un año donde el BID cancela no solo el sistema, sino también otros proyectos que se estaban acá en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque ya el gobierno tenía un tiempo que no pagaba. Entonces, ya, si no me pagas, no te puedo seguir dando. Esa fue. Ahora, ¿por qué tanto tiempo en la ejecución? Porque los retrasos, se supone, este era un proyecto que por lo menos lo que era la compra de instrumentos, capacitación docente, aumento de la matrícula y de la plantilla docente, que era también otro de los objetivos, ¿no? Que iban a ayudar a ampliar el sistema, se supone deberían acabar, o tuvieron que haber acabado en el año 2015, era como el año tope, pero eso se ha ido extendiendo. En la meta de la matrícula, según los informes del BID, sí, ya acabaron y la meta que ellos se propusieron, y ahorita tienen otra nueva meta de muchos más estudiantes, por poner un ejemplo. Pero lo que es la capacitación docente y compra de instrumentos es una deuda que todavía sigue ahí pendiente, no es tan escandalosa como la de los centros, las construcciones de los centros, pero bueno, también hay que decir que era la que llevaba menor parte del presupuesto. Por eso nuestra investigación se centra principalmente en el tema de los centros. Primero era lo que está visible, ¿no? Y segundo era lo que realmente tenía el mayor peso en el presupuesto de este proyecto. Grisha Vera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos y además compartir todo lujo de detalles acerca de este trabajo especial, esta investigación realizada por la Alianza Rebelde Investiga y Conectas. Que agrupa, entre otras cosas, a portales como El Pitazo, Runrunes y tal cual, que habla acerca de esta irregularidad que no es menor, que salpica al sistema de orquestas venezolano. El BID aprobó más de $200 millones, pero, como titulan el programa, se quedaron en promesas. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.